¿Qué tal, jóvenes? Un gusto estar compartiendo de nuevo con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante como lo es la neurocisticercosis. Debido a que, lamentablemente debido a que las enfermedades parasitarias siguen siendo altamente prevalentes en nuestro medio, esta es una de sus manifestaciones a nivel del sistema nervioso central que suelen ser más frecuentes. Y es importante también que hablemos de ella porque si bien es cierto, ustedes saben que la gran mayoría de síndromes convulsivos son de naturaleza idiopática, quiere decir que no se logra establecer una causa cierta en la etiología de estos. Sin embargo, existe un porcentaje bajo en el cual sí se logra determinar la etiología de las convulsiones, y en nuestro medio una de las principales causas de síndrome convulsivo hoy por hoy sigue siendo lo que es la neurocisticercosis. Definición. Se entiende por cisticercosis una enfermedad parasitaria causada por la larva de Taenia solium. La enfermedad se desarrolla en los seres humanos después de la ingestión de huevos procedentes de las heces de un portador de la tenia, o sea que la vía que interviene acá es la de la contaminación fecal oral. La infección puede afectar cualquier órgano, pero los más frecuentemente comprometidos son el sistema nervioso central, y dentro de esto lo que más se suele ver afectado es el parénquima cerebral, los espacios subaracnoideos, ventrículos, así como médula espinal. También muchas veces la cisticercosis afecta a los ojos, así como también músculos. Etiopatogenia. La Taenia solium es una de las 8 especies de céstodos que infectan al ser humano. Está compuesta por un escólex y un cuerpo con cientos de proglótides. El ciclo de vida de este parásito consta de 3 fases, lo que son huevo, larva y adulto. Algo muy importante a tener en cuenta es que el embrión hexacanto consta de quistes de larvas de paredes delgadas que miden de 10 a 20 milímetros de largo y contiene un escólex invaginado que no es más que la cabeza de la larva. Acá vemos una representación esquemática de las diversas partes de que consta lo que es la Taenia solium. Formas de infección. Teniasis. Se produce cuando se da consumo de carne de cerdo infectada con quistes. La cisticercosis se da por ingestión de huevos presentes en las heces de un portador de la tenia. ¿Cuál es el mecanismo de enfermedad? La presencia del parásito por sí mismo puede ocasionar un efecto de masa o obstrucción, por ejemplo, al drenaje de líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver un poco más adelante, por respuesta inflamatoria ocasionando edema, que muchas veces en cuanto a lo que es el edema cerebral suele ser bastante severo. Como consecuencia al desarrollo de secuelas, tenemos que acá podría haber fibrosis, granulomas y calcificaciones. Algo muy importante es que granulomas y calcificaciones podrían actuar como focos epileptógenos a nivel del cerebro, o sea, desencadenar una actividad eléctrica anormal que clínicamente se va a traducir en la presencia de convulsiones. Epidemiología. Hay que tener en cuenta que la cisticercosis es la enfermedad parasitaria más común del sistema nervioso central. Es frecuente en áreas rurales de países en vías de desarrollo con una incidencia de 100 a 600 por 100.000 habitantes. Suele ser endémica en países de Centro y Sudamérica, así como en India y China. Algo muy importante es que la neurocisticercosis va a aparecer cuando el hombre sustituye al cerdo como huésped intermediario, al ingerir los huevos de tenia en alimentos contaminados o con menor frecuencia por autoinfección. Y acá vemos representado esquemáticamente lo que es el ciclo vital en la cisticercosis, ¿verdad? Bueno, todo inicia acá con esta persona que está defecando al aire libre y expulsa los huevos con las heces, ¿verdad? Hacia la tierra. Luego viene por acá el cerdito, que ustedes saben que el cerdito no le hace feo a nada, ese come lo que sea, ¿verdad? Y se encuentra estas heces contaminadas y las ingiere. Posteriormente, en este cerdito, los huevos se convierten en cisticercos, ¿verdad? Y este cerdito es
sacrificado para consumo humano, ¿verdad? Acá vemos que están fabricando los famosos taquitos que suelen ser pues muy ricos y que tienen gran demanda dentro de la población, ¿verdad? Acá entonces actúa lo que es el ciclo ano-mano-boca, dijimos contaminación fecal-oral, contaminación de voz por manos sucias de los cocineros, y la persona que ingiere estos tacos con carne contaminada, posteriormente los huevos de la tenia van a viajar por el sistema circulatorio y pueden llegar al sistema nervioso central, como vemos acá, ocasionando lo que es la neurocisticercosis, ¿verdad? Recordémonos también que se puede dar una transmisión de cisticercos vivos por medio de la carne de cerdo mal cocida, y en el intestino los cisticercos se desarrollan en tenias y ahí producen los huevos y se perpetúa este ciclo. Manifestaciones clínicas. Dependen del número, tamaño, localización del parásito, así como de la respuesta inmune del huésped. Sin embargo, el síntoma más frecuente suelen ser las convulsiones. Existen diferentes formas de enfermedad a nivel del sistema nervioso central, sin embargo, las más frecuentes son la parenquimatosa, la subaracnoidea, la intraventricular, intracelular y espinal. Por su clasificación topográfica tenemos que los cisticercos pueden ser subaracnoideos, parenquimatosos, ventriculares y espinales. Ahora bien, también de acuerdo al estadio evolutivo, tenemos que la enfermedad podría ser en estadio no quístico, en estadio vesicular, vesicular coloidal, nodular granulomatoso y nodular calcificado. Veamos un poco de la forma parenquimatosa. Los quistes pueden ubicarse en cualquier lugar del parénquima cerebral. Sin embargo, son más frecuentes en la unión de la sustancia blanca y gris. Los síntomas principales cuando la enfermedad es de localización parenquimatosa básicamente son convulsiones, signo de déficit neurológico focal y alteraciones cognitivas y o de la conducta. Suele haber en determinados casos encefalitis, pero esto es más frecuente en niños, y algo muy importante es que la forma parenquimatosa de la neurocisticercosis es la más común que existe. Y acá vemos una representación esquemática donde lo que destaca quistes generalmente pequeños y que raramente miden más de 10 milímetros de diámetro, ya que la presión que ejerce el parénquima cerebral impide el crecimiento de los mismos. Las formas parenquimatosas incluyen diferentes fases evolutivas, que van desde quistes viables, o sea, los quistes que tienen escólex, hasta sus fases evolutivas finales con calcificaciones, ¿verdad? Y ahí vemos, sobre todo en la fotografía señalizada con la flecha B y C, lesiones quísticas, sobre todo en las C señalizadas con una flecha de color negro, y lo que está señalizado básicamente ahí es el escólex. Forma subaracnoidea, comúnmente localizada a nivel de la cisterna basilar, en la cisura silviana o bien sea sobre la convexidad de los hemisferios cerebrales. Los síntomas son de hipertensión endocraniana e hidrocefalia causada por obliteración inflamatoria del líquido cefalorraquídeo. Puede también presentarse con déficit focal o paresia de pares craneales. La oclusión de pequeñas arterias terminales por vasculitis también puede ocasionar múltiples infartos, algo que es muy importante tener en cuenta. Los quistes subaracnoideos no contienen escólex. Y aquí vemos un ejemplo de lo que son los quistes de tipo subaracnoidea. Lo que destaca acá es que se ve claramente en esta tomografía, en la fotografía señalizada con la flecha B, se administró un medio de contraste, y también en la fotografía señalizada con la con la letra C, que es una resonancia magnética nuclear. Acá vemos en ambas fotografías la ocupación de las cisternas basales por lesiones de tipo quístico, cuyo contenido es similar al líquido cefalorraquídeo. Neurocisticercosis ventricular. Los cisticercos intraventriculares representan menos del 33% de todos los casos de la enfermedad. Los quistes pueden adoptar tamaños variables y generalmente son únicos. Su localización más frecuente suele ser la siguiente:
A nivel de cuarto ventrículo, donde más predominan 50% de los casos. Le siguen en orden de frecuencia ventrículos laterales con 35% de casos, en el tercer ventrículo 10% de casos y finalmente en el acueducto de Silvio únicamente un 5% de casos. Continuando con la neurocisticercosis ventricular, algo muy importante a tener en cuenta es que los parásitos pueden estar adheridos a la capa ependimaria, produciendo un cuadro de ventriculitis, en el cual vamos a observar que puede existir ependimitis granular y gliosis subependimaria, o bien sea que se encuentren también flotando libremente en las cavidades ventriculares, ocasionando entonces una obstrucción del líquido cefalorraquídeo, lo cual pues se va a traducir en lo que es la presencia clínica de hidrocefalia. Cuando la obstrucción es continua, se va a producir hidrocefalia, y cuando es intermitente, pues puede dar origen al famoso y conocido síndrome de Bruns. ¿En qué consiste el síndrome de Bruns? El síndrome de Bruns básicamente consiste en cefalea súbita e intensa que se va a acompañar de vómitos, acúfenos y vértigos, y es precipitado por los movimientos de la cabeza y puede acarrear a coma profundo y muerte, por lo que es importante que se realice un diagnóstico diferencial en pacientes con estos síntomas. Acá vemos un ejemplo de la forma ventricular de la enfermedad. En la fotografía del lado izquierdo es una tomografía sin contraste, donde vemos una lesión quística a nivel de lo que es el cuarto ventrículo, y en esta es una resonancia magnética nuclear donde se administró un medio de contraste, donde se observa también una lesión quística de mayor tamaño obstruyendo el cuarto ventrículo. Ambos pacientes pues cursaron con hidrocefalia. De nuevo acá la presencia de lesiones obstruyendo el drenaje ventricular. La forma intracelular son casos aislados muy poco frecuentes. Como su nombre lo indica, se localiza a nivel de lo que es la silla turca. Se va a caracterizar desde el punto de vista clínico por la presencia de alteraciones de tipo oftalmológico y o endocrinológicas inespecíficas, sobre todo si se secretan hormonas. La forma espinal, esta es bastante rara. La variedad leptomeningia va a causar un dolor radicular y paraparesia que va a ser progresiva. La variedad intramedular produce síntomas de compresión medular, y algo muy importante es que la forma espinal de la neurocisticercosis suele ser más frecuente a nivel de columna dorsal. Acá lo que destaca en esta fotografía es la afectación espinal por cisticercosis. Vemos que está señalizada acá la lesión o el proceso inflamatorio leptomeningio en esta flecha. Ahora bien, por su estadio evolutivo, la neurocisticercosis puede básicamente ser de 4 tipos: vesicular, vesicular coloidal, nodular granulomatoso y nodular calcificado. Diagnóstico. Veamos la importancia que tiene la tomografía axial computarizada. En estadios precoces, cuando el cisticerco está vivo, las lesiones por lo general suelen ser de tipo isodenso. En estadios intermedios, cuando empieza a envejecer o morir, se observa un anillo hiperdenso con refuerzo periquístico. En etapas más tardías se puede encontrar la presencia de nódulos calcificados. La hidrocefalia en la forma subaracnoidea o intraventricular, hay que tenerla siempre presente, y la presencia de múltiples infartos parenquimatosos en el caso de que exista vasculitis. Ahora bien, en cuanto a lo que es la resonancia magnética nuclear, cuando la forma es parenquimatosa se observan quistes en la unión de la sustancia gris y blanca que están rodeados por un halo hiperintenso en T2 que sugiere gliosis o edema. Cuando la forma de la enfermedad es subaracnoidea, en la resonancia se observan quistes que pueden ser de gran tamaño, frecuentemente van a generar una reacción inflamatoria leve, tienen una estructura multilobular, hipointensas en T1 y sin escólex. Cuando la forma es intraventricular,
se observan quistes intensos con el líquido cefalorraquídeo, o sea, de la misma densidad que este, aunque en algunos casos pueden ser levemente hiperintensos, o sea, de mayor densidad, lo que puede indicar degeneración de las lesiones. Y acá vemos señalizadas las calcificadas del lado izquierdo y del lado derecho una lesión quística de gran tamaño. De nuevo acá vemos múltiples lesiones quísticas. El diagnóstico de la neurocisticercosis. Veamos en cuanto a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Acá vamos a encontrar que se observan cambios inespecíficos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la reacción positiva a anticuerpos y o antígenos cisticercales es importante y se puede obtener a través del método de ELISA. La serología a través del método Immunoblot o EITB también podemos hacerla a través de fijación de complemento, hemaglutinación e inmunofluorescencia indirectos y a través de ELISA. Determinación de anticuerpos básicamente en líquido cefalorraquídeo. Acá vemos del lado derecho de la fotografía una lesión calcificada en una resonancia magnética nuclear. Recordémonos que dijimos que las lesiones calcificadas podrían actuar como focos epileptógenos, o sea, que van a desencadenar una actividad eléctrica anormal que clínicamente se traduce en convulsiones. Acá vemos señalizada por una flecha negra una lesión quística en una taxa cerebral rodeada por un halo blanquecino que implica la presencia de edema cerebral. Estos no son más que lesiones quísticas en el parénquima cerebral. Vean, recordémonos que las lesiones quísticas son lesiones cavitadas de contenido líquido recubiertas por una membrana globular. Aquí vemos sobre todo un quiste de gran tamaño en la región occipital. Vemos en la parte también frontal de este paciente una lesión en la cual se alcanza a ver el escola. Pero también, no solo a nivel del sistema nervioso central puede haber cisticercosis. Esto es el ejemplo de un cisticerco que se obtuvo de tejido subcutáneo liberado de una cápsula de tejido conectivo originado por el hospedero. También recordemos la forma muscular de la enfermedad como está señalizada en esta fotografía, en donde se ve un espécimen de anatomía patológica que muestra múltiples lesiones quísticas en el miembro inferior de este paciente. Están señalizadas con flecha negra y blanca. Esta es la fotografía de un espécimen patológico que muestra los quistes de la neurocisticercosis señalizados acá con flechas blancas también. Esto es el caso de una tomografía axial computarizada de cráneo donde se observan múltiples lesiones de naturaleza quística, algunas de gran tamaño, las cuales corresponden a un cisticerco racemoso gigante. Formas especiales también de la cisticercosis sería la forma ocular. Y dentro de ello tenemos que es frecuente la localización de los cisticercos a nivel subretiniano, como podemos ver en esta foto de fondo. Ver acá. Acá vemos la cisticercosis de tipo miocardios oculares. Acá vemos lesiones quísticas de nuevo. Esta es otra. Esta es la famosa imagen en resonancia magnética nuclear que se conoce con el nombre de imagen en queso de Gruyère, cuando existen múltiples lesiones quísticas calcificadas. En la resonancia se observa esto y el aspecto similar que tiene el queso Gruyère le da el nombre característico. Bueno, en nuestro medio, ¿cómo hacemos el diagnóstico de neurocisticercosis? Pues básicamente se hace teniendo ante nosotros un paciente con síndrome convulsivo en estudio, un convulsionador crónico. Ya dijimos, Guatemala es endémico en enfermedades parasitarias y dentro de ellos la teniasis, entonces estamos obligados a investigar como causa de síndrome convulsivo neurocisticercosis. Correlacionamos la presencia de síndrome convulsivo con una imagen sugestiva en los estudios de tomografía o resonancia y realizamos punción lumbar para determinación de anticuerpos anticisticerco.
Ahora bien, en otras latitudes pues son un poco más académicos y por eso quiero compartir con ustedes cómo es que llegan a hacer el diagnóstico de neurocisticercosis. Se hace a través de criterios diagnósticos. Veamos cuáles son estos. Criterios de tipo absoluto, como cuáles: demostración histológica del parásito en una biopsia del cerebro médula espinal, presencia de lesiones quísticas mostrando el Scolex ya sea en TAC o resonancia magnética, visualización de un cisticerco subretiniano en el fondo de ojo. Criterios mayores: lesiones sugestivas de neurocisticercosis en examen de neuroimagen, presencia de anticuerpos anticisticercos, resolución de lesiones quísticas tras tratamiento cesticida, resolución espontánea de lesiones anulares únicas. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios menores? Lesiones compatibles de neurocisticercosis en estudios de neuroimagen, cuadro clínico sugestivo de neurocisticercosis, como habíamos dicho ya previamente, presencia de anticuerpos anticisticerco en líquido cefalorraquídeo a través de ELISA, presencia de cisticercos extraneuronales, por ejemplo, a nivel ocular, a nivel muscular, incluso, como bien dijimos, a nivel miocárdico, ¿verdad? Criterios epidemiológicos, como la evidencia de contacto familiar con infección por Taenia solium, sujetos que habitan en áreas endémicas, historia de viajes a zonas endémicas. Ahora bien, los grados de certeza diagnóstico. El diagnóstico va a ser definitivo con la presencia de un criterio absoluto, cualquiera de los tres que mencionamos anteriormente, o bien sea dos criterios mayores más uno menor y un epidemiológico. Ahora bien, el diagnóstico es probable cuando hay un criterio mayor y dos menores, o bien sea uno mayor más uno menor y un epidemiológico, o bien sea tres menores y un epidemiológico. Bueno, esto se sale un poco de lo que es el tema de neurocisticercosis aparentemente. Sin embargo, no es así y quise traer con ustedes para compartirles estas imágenes de lo que es el examen de fondo de ojo o fundoscopía, ¿verdad? Acá vemos una representación esquemática de todas las estructuras que nosotros al realizar un examen de fondo de ojo pues podemos identificar en el mismo. Muchas veces pues se hace necesario que se administren gotas dilatadoras de la pupila, como por ejemplo a base de pilocarpina, para tener un acceso pues un poco más fácil a lo que es el fondo de ojo. Vemos que tiene su lado nasal y su lado temporal, por lo tanto esto es el fondo de ojo de un lado izquierdo. Y así se ve, como vimos en la representación esquemática anterior, así se ve el fondo de ojo completamente normal. Recordemos la relación arteria-vena de 1 a 2, ¿verdad? Las arterias son las que tienen un poco de brillo. Acá superpuesto a un examen de fondo de ojo, todas las estructuras que podemos ver: la arteria temporal superior, la temporal inferior, el campo temporal, el campo nasal. Vemos lo que es el nervio óptico también, la arteria nasal inferior, ¿verdad? Y la famosa mácula. En cambio acá, observen, es un papiledema incipiente bilateral. Vemos la acentuada tortuosidad, o sea que los vasos están torcidos, y la distensión venular característico del papiledema. Acá de nuevo otro ejemplo característico de papiledema. Esta es otra también.